Hola, bienvenidos a esta ventana de información que ofrecemos desde El Pitazo a través de nuestros canales en YouTube, Instagram, X, con el propósito de que usted conozca los acontecimientos, esté informado, reciba el análisis de nuestros invitados y, por supuesto, sea capaz de formarse su propia opinión sobre los hechos noticiosos. La semana pasada vimos al candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, J.D. Vance, decir que, refiriéndose a los haitianos, que Kamala Harris utilizó dos programas distintos, como son el Parol Humanitario y el TPS, para decir, no vamos a deportar a estas personas. Pues, dijo Vance, si Kamala Harris quita la varita ilegalmente y dice que están aquí de forma legal, yo aún los llamaré ilegales. Por supuesto, estas expresiones del compañero de fórmula del candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, encendieron alarmas. Pues de este planteamiento se derivan algunas preguntas que quisiéramos tratar de contestar con nuestro invitado de hoy. ¿Puede un vicepresidente eliminar programas del gobierno de Estados Unidos como el Parol Humanitario y el TPS? ¿Dicha medida afectaría a los venezolanos? Para hablar de este tema, tenemos al abogado experto en inmigración, Javier Montano Miranda, quien se encuentra en Miami y a quien invitamos a este espacio para conversar el día de hoy. Bienvenido, Javier Montano Miranda. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, muy contento de estar aquí y bueno, de aportar un poquito de lo que sucede en el mundo migratorio, que como tú sabes, cambia todos los días. A veces para bien, a veces para mal, como podemos ver. Comencemos precisamente por esa primera pregunta que planteaba en la introducción. ¿Puede un vicepresidente eliminar programas como el Parol Humanitario y el TPS? ¿Qué debería hacer para eliminarlo? Bueno, tenemos que partir de la base primero que es el TPS, ¿no? ¿Y de dónde sale? El TPS, como el nombre lo dice, es un programa de protección temporal que se le da a algunos países, por ejemplo, Venezuela, Haití, etcétera, que se le da a estos países porque por alguna razón el Departamento de Inmigración, junto con el presidente, junto con otras oficinas gubernamentales, determinaron que era peligroso o invivible, como me gusta decir, en ese país por alguna razón. La razón puede ser unas catástrofes naturales, puede ser a lo mejor inseguridad política, inseguridad social también, pero prácticamente es una determinación que hace el Ejecutivo para determinar, para dar un beneficio migratorio y determinar que un país, por la situación en ese momento, es invivible. Ahora, esto surge de una ley, en la ley de hecho de 1990, esto sale desde los 90 y sale precisamente de lo que es la política exterior que es designada al presidente. Entonces, ¿lo pueden eliminar? Sí, sí lo pueden eliminar. Ahora, ¿cómo generalmente termina un TPS? Históricamente hablando, lo que sucede es de que 60 días antes a la terminación de la designación de cada país, se determina si el TPS va a ser extendido o va a terminar. Generalmente 60 días antes es cuando nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que va a suceder con el TPS. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues nosotros sabemos que es septiembre 10. Entonces, más o menos a mediados del año que entra, nosotros vamos a ver si el TPS va a continuar o no. Ahora, cuando el TPS, cuando el presidente no dice nada, o sea, cuando no hay una extensión o una notificación de que se va a terminar, generalmente se extiende automáticamente por 6 meses. Pero de que puede terminar, sí, claro que lo puede terminar. Recordemos que hay otros países que han tenido TPS anteriormente y han sido terminados. Estamos hablando, por ejemplo, cuando estaba el problema de Bosnia-Herzegovina, que ellos tuvieron TPS en algún momento. Angola también tuvo TPS en algún momento. Kuwait tuvo también TPS.
Y llegó un momento donde la administración en turno decidió que el país ya era vivible otra vez, por lo que se terminó esa designación y pudieron volver. Ahora, que eso es una realidad, pues yo la verdad yo no estoy muy seguro, porque yo no veo como una designación de un país invivible, otra vez es un término personal, cómo puede cambiar drásticamente en tan poco tiempo, pero es una designación del gobierno de los Estados Unidos dirigida por el presidente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, sí lo pueden terminar. ¿Y cómo afectaría al venezolano? Pues dramáticamente, en mi opinión. Pero el vicepresidente de la República, supongamos en este caso J.D. Vance, de llegar Trump a la presidencia, ¿el vicepresidente de la República tiene esa potestad o, No, o le tiene que sugerir al presidente que lo haga? Es del Ejecutivo. El Ejecutivo es quien hace esa designación y otra vez, y no solamente es el Ejecutivo, sino también es un conjunto de oficinas, y estamos hablando de oficinas de seguridad interna, estamos hablando de la Corte de Inmigración, y llegan a un consenso para decidir si se puede, si se va a extender o se va a terminar. Ahora, en realidad, y como comúnmente se sabe, es una decisión pues, del presidente, que otra vez esto deriva de lo que es la política exterior de cada presidente. Y también tenemos que considerar que generalmente los TPS son utilizados como medidas migratorias o beneficios migratorios cuando los presidentes o las administraciones actuales quieren dar un beneficio sin tener que involucrar tanto al Congreso, por ejemplo. Entonces, esta acción incluye también, o esta posibilidad que estás mencionando, incluye también al paro humanitario. Claro, sí, el paro humanitario es otro beneficio que surge específicamente del Poder Ejecutivo. Entonces, y volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que pasaría si saliera una administración adversa al inmigrante? Bueno, ¿qué es lo primero que cortaría, en mi opinión? Bueno, los beneficios que tienen al alcance, que son TPS, que son paroles humanitarios, DACAs también. Yo creo que el DACA también pudiera sufrir un daño extremo. Bueno, ya vimos. ¿Cuál es el DACA? El DACA es el beneficio que se le da a los estudiantes que llegaron a los Estados Unidos antes del 2007 y que se les da lo que se llama un deferred action, o sea, una acción diferida. No es un estatus migratorio per se, pero es una autorización para que los estudiantes que entraron en aquel entonces pudieran permanecer en Estados Unidos y continuar sus estudios y trabajar. Y esos son beneficios migratorios que generalmente los presidentes otorgan. De hecho, DACA ahorita tiene un gran problema porque tiene un par de demandas en el quinto circuito donde quieren deshacer DACA. De hecho, una estudiante que quiere aplicar a DACA inicialmente, o sea que por alguna razón no aplicó anteriormente, ahora ya no puede aplicar. Solamente personas que están renovando el DACA pueden hacer este beneficio. Entonces, si nos podemos saber, eso es una inclinación pues del partido pues, que tú y yo sabemos de quitar pues, beneficios migratorios que han ayudado a muchísimas personas. Nada más hablando del TPS. Una inclinación de los republicanos. Pues sí, una inclinación de los republicanos, pues de mantener este discurso de que el inmigrante, pues lamentablemente no es tan bienvenido. Esa es mi opinión. Pero nada más. Sí, di, por favor. Y nada más para cerrar este punto, tenemos que considerar que se considera que más de 800,000 personas son beneficiarios del TPS. Estas personas, por regla general, o tienen asilo o tienen TPS o tienen los dos, pero muchas de ellas en este momento solamente tienen asilo. Tú dime qué es lo que van a hacer esas personas si quitan el TPS. O sea, es un absurdo el considerar quitar un beneficio migratorio a personas que están trabajando y están prosperando y están aportando a los Estados Unidos, cuando lo único que necesitan es ser reconocidos y obtener un estatus legal que les permita hacer eso. Para mí es una tontería, es una batalla pírrica, porque a final de cuentas quien sale perdiendo es los Estados Unidos. Oye, ¿y esta medida puede ser tomada de forma discrecional? Es decir, unos países sí, otros no, o si sí. Porque el candidato a vicepresidente se refirió nada más a los haitianos.
pero puede ser tomada así nada más para un país en específico o ya al decidir quitarlo lo quitan para todos los países. No, puede decir, de acuerdo a la situación específica de ese país. Ahora, yo no entiendo por qué específicamente se refirieron a Haití, o sea, como dicen, como pensando que Haití está mejor que Venezuela o Haití está mejor que otros países. O sea, eso nada más te da una idea de a dónde se dirige la administración entrante. Bueno, espero que no, pero bueno, cada quien, pero una administración republicana, si es que entrara. Nada más escucha la retórica, ¿no? El tema de deportaciones masivas. ¿Y qué es lo que crea eso? Una sensación de paranoia. Esas personas que están ahora en este momento prosperando y aportando a los Estados Unidos, ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahora dudan en seguir una vida en los Estados Unidos. ¿Quién determina qué países tienen, merecen una designación de TPS? La administración. La administración, otra vez en un conjunto de oficinas, el Departamento de Inmigración, otra vez el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Estado, hacen una determinación de qué países sí continúan siendo invivibles y qué países no. Entonces también eso es una manera pues medio arbitraria, en mi opinión, ¿no? De decidir quién entra y quién no. Decías en algún momento en pasados minutos del efecto económico que tendría una decisión como eliminar el TPS. Y bueno, estamos en un estado donde ya ha habido un impacto precisamente por una mano de obra por decisiones migratorias del estado de Florida. Esto, ¿cómo es sostenible la eliminación del TPS junto a otras medidas que afecten a la mano de obra proveniente de estos países que están beneficiados por el TPS? Yo creo que no, yo no creo que sea sostenible, y menos una economía como la Florida, ¿no? Que se basa en agricultura, en construcción, en turismo. Yo siento que muchas veces también en teoría, pudiera funcionarle a muchas personas, pero en la práctica, pues va a ser algo difícil ejecutarlo, ¿no? También el tema del estado de la Florida, ¿no? Bueno, sí, hubo una campaña muy fuerte para emitir o promulgar legislación que era sumamente antimigrante, pero a final de cuentas, ¿qué organismos son los que van a ejecutar esas medidas? O sea, siento que en teoría a lo mejor pudiera justificarse, pero en la práctica difícilmente. Yo no veo cómo el quitarle el permiso de trabajo a 800,000 personas te va a beneficiar. No, hay algo que no me queda totalmente claro. La eliminación del TPS o del paro humanitario afectaría tanto a los que ya lo tienen estos dos programas, como a los que estarían por solicitándola. Claro, sí, porque si quitan el registro del TPS, o sea, si ya no extienden ese TPS, y recordemos que lo pueden extender por 6 meses, 12 meses o 18 meses, ¿qué es lo que va a pasar con estas personas? Se van a recaer en el asilo, porque el TPS lo que hace es que cuando tienes TPS, estás en estatus legal. De hecho, tu estadía es legal, no es en estatus autorizado, es un estatus legal. Pero cuando eliminan el TPS, tú vuelves a caer en el estatus que tenías antes de aplicar al TPS. Entonces, si tú tenías un asilo pendiente, caes en el asilo pendiente, recaes en el asilo pendiente. Si entraste ilegalmente a los Estados Unidos, te vuelves a estar ilegalmente en los Estados Unidos. Entonces, eso en mi opinión es un retroceso al gran avance que ha traído el TPS. O sea, los beneficios del TPS son significativos, y el hecho de quitar ese beneficio a tantas personas en mi opinión, es un absurdo. Ahora, y quiero hacer una aclaración, no todas las personas merecen TPS, es una realidad. O sea, hay gente buena y hay gente mala en todos los países. Y no estoy hablando solamente de Venezuela, estoy hablando de Haití, México, Colombia. Todos los países tienen buenos elementos y malos elementos. O sea, los malos elementos, ni tú, ni yo, ni nadie los queremos en este país, y muchas veces ni en ningún país. Pero sí es bueno mencionar esto, porque yo no estoy diciendo que se debe de dar una migración completa y absoluta y carte blanche a todo el mundo, carta blanca, no, para nada. Pero estoy diciendo que las personas se califican, que están aportando, que están trabajando, que pueden demostrar que están
en este país para sumar, deberían de dejarlos permanecer en los Estados Unidos, y el mejor beneficio para hacer eso en este momento es el TPS. Javier, ¿y puedes recordarnos cuáles son los países que tienen TPS? Porque lo has mencionado, pero para puntualizarlo. Son muchísimos. O sea, la gente piensa que solamente son países centroamericanos, pero por ejemplo, es Haití, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Sierra Leone. Hay muchos países que son europeos, que tienen TPS. Ucrania tiene TPS, Sudán tiene TPS, Afganistán tiene TPS. Hay muchos países que tienen TPS. Yo te dijera, no sé el número, pero deben de ser más de 10, más de 15 países que tienen TPS, y son personas que están entrando a los Estados Unidos y que pueden permanecer en este país. Pero Nepal, Yemen también tiene TPS, y otra vez son personas que están en estatus legal en este momento, y que si quitan ese TPS van a recaer en el estatus anterior, que generalmente es un estatus de ilegalidad o de un asilo. Y muchas veces pensamos y nos confiamos, y esto pasa muchísimo, es que tengo TPS, y como si fuera un beneficio absoluto, permanente, perenne, que nunca iba a cambiar. Para nada. Como mencioné, hay muchos países que tuvieron TPS, al menos 10 países que han tenido TPS y que se los han revocado. Y lo repito: Angola, Bosnia, Kuwait, Ruanda también tuvo TPS en algún momento, Líbano tuvo también TPS y se lo quitaron. O sea, no nos debemos de confiar solamente en un TPS. Por eso es que mi consejo siempre es utilizar el TPS como un trampolín para aplicar a otro tipo de beneficios migratorios. Pero es un trampolín espectacular porque te permite permanecer en Estados Unidos en estatus legal, algo que es muy, muy raro en el mundo migratorio. Y el hecho de que se eliminen los TPS, ¿qué acciones pueden quedarle a las personas que estén en asilo? A la productora, por favor, esa no ahorita no es, la otra pregunta. Se me adelantó la productora un poco, Javier. El hecho de que se elimine el TPS o el paro humanitario, ¿qué alternativa le quedaría en caso de estas eliminaciones? Bueno, son beneficios migratorios distintos, ¿no? Y de naturalezas separadas. Pero, por ejemplo, una persona que tiene un TPS y tiene un asilo al mismo tiempo, elimina el TPS, recae en el estatus migratorio anterior, o sea, volviera al estatus de asilo pendiente, que no es un estatus legal, es un periodo autorizado para permanecer en Estados Unidos. O sea, la persona puede permanecer en Estados Unidos, pero no está en estatus legal. Esa determinación se va a hacer hasta que le llegue su cita de asilo, y si pasa su cita de asilo, entonces prácticamente vuelves al estatus anterior. Personas que aplicaron al TPS y entraron con parol, vuelven al parol. Pero ¿qué pasa si el parol ya expiró? Y recordemos que un parol es un estatus temporal por 2 años que al terminar ese parol, si no es extendido, tienes que volver a tu país. Entonces esas personas muy seguramente van a quedar ilegal. Por eso es que una persona que tiene TPS o tiene parol o tiene un asilo pendiente debe de considerar saltar a otras opciones que sean más permanentes, como por ejemplo quizás por empleo, quizás por matrimonio de buena fe, o quizás certificaciones laborales, o peticiones donde la persona se autopatrocina por peticiones de habilidades extraordinarias. Y si es un joven, existe la posibilidad de la visa por estudiante, ¿no? Es difícil, porque recordemos que la visa de estudiante es una visa de no inmigrante, y una visa de no inmigrante se rige bajo una característica de siempre demostrar que tú tienes la intención de volver a tu país. Las visas de no inmigrante tienen esta característica donde tú tienes la carga de la prueba de demostrar que tú eventualmente vas a volver a tu país cuando termine ese estatus. Entonces, difícilmente una persona que tiene TPS o que aplicó un asilo o que tiene un parol
que de alguna manera ya al menos demostró una intención de permanecer en Estados Unidos, pues que realmente va a salir a aplicar una visa de estudiante y que va a volver temporalmente a los Estados Unidos. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero poco probable. Y hemos leído esta mañana, bueno, por lo menos me informé esta mañana de esto que voy a comentarte, ¿no? El subsecretario adjunto principal de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que entre los meses de julio y agosto de este año ha disminuido el paso de migrantes venezolanos irregulares hacia Estados Unidos en un 90% con respecto a mayo pasado. ¿Qué tan efectivas han sido las medidas tomadas por Estados Unidos para reducir el ingreso de migrantes? Javier, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que yo creo que sí han servido hasta cierto punto. Instrumentos como el parol humanitario son instrumentos que permiten la migración de una manera más organizada y legal. Entonces, yo aplaudo este tipo de iniciativas porque, aunque obviamente no son, en su ejecución no han sido las mejores, pero siento que es un camino a una migración mucho más organizada. Y a final de cuentas tenemos que recordar que anteriormente una persona que quería entrar ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera, pues tenía que pasar por el caos que es la frontera, ¿no? Y no estoy hablando solamente del tema de migratorio en Estados Unidos, me refiero a los oficiales de los puertos de entrada, sino estoy hablando también pues del tema del narco en México, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo siento que ha habido avances muy significativos. Insisto, no han sido los mejores en la ejecución. Por ejemplo, como todo el mundo sabemos, el parol humanitario fue suspendido en realidad fue poco tiempo, pero fue suspendido por el gran abuso que había de aplicaciones fantasmas, ¿no? Estamos viendo que de acuerdo al reporte que sacaron, había personas que utilizaban la misma dirección de correo electrónico para el mismo sponsor, creo que eran 19,000 aplicaciones. O sea, hubo gente que lamentablemente abusó del sistema y eso hizo que parara el paro humanitario por algún tiempo. Pero en mi opinión, lo detuvieron por muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de que un mes aproximadamente fue lo único que demoró en reajustar ese sistema y ahora tomar medidas pues más, pues en realidad más adecuadas. Por ejemplo, ahora una persona que va a ser el patrocinador para el paro humanitario, ahora, como tú sabes, ahora se va a tener que tomar huellas digitales y va a tener que demostrar también otro tipo de cosas como, bueno, como que existe, ¿no? Porque también tenemos que acordarnos que muchos de los patrocinadores que estaban siendo utilizados eran personas que ya habían fallecido, había personas que no existían, o había personas también que que se utilizó su número de seguro social y las personas ni siquiera sabían que lo estaban haciendo. Entonces, pero como resultado de este desastre, pues se ajustaron las tuercas y el paro humanitario ahora continúa, gracias a Dios. Hemos escuchado y leído en los 2 últimos años al menos que hay grupos venezolanos recogiendo firmas para una ley de ajuste para los venezolanos. Así como la tienen los cubanos, sería para los nacidos en Venezuela. ¿En qué consiste una ley de ajuste? Bueno, por regla general, se refiere a una ley de ajuste porque es un ajuste a la residencia, porque el término viene de la ley de inmigración, adjustment of status, o ajuste a la residencia. Eso significa cuando tú estás en un estatus y estás ajustándote o cambiando de otro estatus a la residencia permanente. Haciendo una comparación, por ejemplo, con el ajuste cubano requiere que una persona esté en los Estados Unidos por cierto tiempo, o sea, físicamente en los Estados Unidos por cierto tiempo, obviamente que no tenga, pues, ciertas ofensas que lo hacen inadmisible, y después, por el hecho de ser cubano, pueden aplicar a la residencia permanente. Eso, si se pudiera traducir a un tema venezolano, fuera formidable. ¿Por qué? Porque claramente el país de Venezuela, que es un gran país del que tengo mucha admiración,
lamentablemente están pasando por situaciones pues muy lamentables que yo difícilmente veo cómo se pueda resolver esta situación en el futuro próximo, y considerando que hay personas que están en Estados Unidos y que lamentablemente ya no tienen a qué volver a su país, pues yo creo que una ley de ajuste venezolano fuera lo ideal para que estas personas pudieran ajustarse a la residencia y ahora sí poder permanecer tranquilamente en los Estados Unidos. Porque tenemos que considerar también que el efecto psicológico de una residencia es increíble. Una persona que está con TPS o con un asilo o con un permiso de trabajo solamente, todavía, en la gran mayoría, se siente en una transición. Todavía no saben si están realmente en los Estados Unidos. Muchos de ellos están considerando otros países como España, Europa, Italia, etcétera, porque todavía no hacen mentalmente hablando, no pueden hacer ese cambio todavía. Pero eso cambia radicalmente cuando una persona ya se hace residente. Entonces, qué bendición fuera para tu país que tuvieran ese beneficio. Ojalá y lo tuviéramos nosotros los mexicanos también, ojalá, y otros países que creo que nos lo merecemos también, pero en su caso específicamente creo que se lo merecen, y ojalá y si se traduzca en algo en el futuro próximo, y espero en esta administración, porque yo no creo que esto vaya a pasar con otra administración que no sea tan amistosa como la actual. ¿Cómo pueden los venezolanos lograr la aprobación de esta ley de ajuste? Involucrándose. Hay asociaciones muy proactivas en este aspecto, involucrándose y participando, pero sinceramente yo siento que considerando y estoy siendo obviamente relativamente el poco tiempo que lleva Venezuela en este éxodo, que obviamente se siente muy extenso, pero es relativamente corto comparado con otros países. Yo siento que van por muy buen camino, y ojalá de verdad esto se traduzca en algo positivo para ustedes. Creo que se lo merecen, creo que se merecen un ajuste venezolano, y bueno, espero que esto suceda con esta administración. Hay dos preguntas que me llegan de parte de nuestro equipo y preguntan, aunque ya lo dijiste, pero para puntualizar esto, porque es verdad que es muy útil hacerlo. ¿Cuál es la mejor recomendación que puedes hacer a los titulares de TPS y parol humanitario ahora mismo? Lo más importante que deben de considerar es tomar 1, 2, 3 opiniones de abogados de inmigración. Un problema que es realmente inmensurable es el problema de la mala práctica, o sea, el gran número de personas que se dedican a practicar derecho migratorio experimentando con venezolanos y con mexicanos. Entonces estoy hablando de personas que no son abogados, que se ponen lamentablemente a ofrecer este tipo de servicios. Nosotros vemos, si abres social media, vas a ver muchísimas presentaciones de personas que ofrecen TPS, EB2, parol, etcétera, y lo voy a decir con todo respeto, muchos de ellos tienen una intención muy admirable, pero muchos de ellos lamentablemente no tienen la capacidad para determinar si una persona califica o no, o cuál es el mejor beneficio o no. Si tú abres cualquier aplicación, venezolano, asilo, inmediatamente. O sea, bueno, espérate, quizás una persona que pudiera tener otro tipo de opciones. El asilo generalmente es el último remedio que debes de considerar para aplicar. Entonces, creo que lo más importante es estar informados y informados con abogados de inmigración, y de hecho nosotros ahora estamos haciendo un recorrido. Acá venimos llegando de México, hicimos una conferencia por el gran éxodo masivo también de México ahora entrando a los Estados Unidos en base a los cambios políticos sociales en mi país, y más que nada era tratar de informar a la gente de medidas y recursos y vehículos adecuados para emigrar adecuadamente a los Estados Unidos. Y ahora vamos a estar en Houston y vamos a estar haciendo lo mismo, y prácticamente el objetivo de esto es dar información adecuada, información real, y bueno, y también tratar de disipar lo que yo generalmente le llamo las leyendas urbanas,
O sea, las leyendas urbanas que a final de cuentas son historias que se repiten tanto en la colectividad que acaban siendo verdad, ¿no? Pero que no son verdad, muchas veces son mentiras. Y en el mundo migratorio esas abundan, sobre todo con temas de TPS, asilo, etcétera. Entonces, es no subestimar el tema, definitivamente tener una, dos, tres, cuatro opiniones con abogados de inmigración y otra vez darle el respeto que esto tiene, porque al final de cuentas el tema migratorio tiene efectos en todos los aspectos de tu vida en los Estados Unidos. Y digo en todos, desde tu crédito, desde temas familiares, desde viajar, desde tu trabajo, hasta aspectos psicológicos. Entonces, es no subestimar el tema migratorio, darle la importancia. Y gracias a Dios, el venezolano, en mi opinión, con ese TPS puede hacer ese trampolín para saltar a otro tipo de alternativas. A esto me refería, que tú ya habías dicho de utilizar el TPS o el paro humanitario para saltar a otras alternativas, cuando dije que, bueno, sí, de hecho, había respondido en parte esa pregunta. De hecho, ahora a mediados del mes que entra vamos a estar en Katy, Texas, vamos a ir a Houston precisamente a eso, a hablar de este tipo de saltos, de cómo una persona que tiene un estatus que es temporal, porque el nombre lo dice, estatus de protección temporal, pueda saltar a algo que sea más permanente. Y desde Instagram nos pregunta Berta Morebov. ¿Usted cree que sigan aprobando solicitudes para los que estamos esperando? Sí, yo creo que sí. Ahí tienes la respuesta. Algo muy importante con el tema migratorio es cuando te ofrezcan un beneficio migratorio, aplica. Si tienes la oportunidad de hacerlo, aplica. Recordemos que muchos de los parteaguas que existen en el tema migratorio los avisan después de que pasó la fecha. Dicen, por ejemplo, después de octubre 30 del 2023, ya las personas que estaban en Estados Unidos o que no aplicaron o que no hicieron esto, ya no califican. Y bueno, pero yo tengo aquí desde antes, pero no lo hice. O sea, si te ofrecen un beneficio migratorio, en mi opinión, aplica. Si las solicitudes de paro le están abiertas y es su intención entrar a los Estados Unidos, definitivamente háganlo. Está previsto, de acuerdo de acuerdo a las encuestas realizadas antes de la elección del 28 de julio, que si Maduro repetía o ganaba, como ganó con un fraude, como ya lo sabemos, o por lo menos está arrebatando el triunfo a Edmundo González, se espera una altísima migración a países, por supuesto, como Brasil, Colombia, Estados Unidos y España. En el caso de Estados Unidos, a estas personas que aspiran a emigrar a Estados Unidos, ¿qué les sugieres? Yo les sugiero lo mismo, recibir el consejo legal de una persona que se dedica a hacer esto. O sea, otra vez, las historias que nosotros escuchamos de esa travesía de Venezuela a los Estados Unidos, de verdad son historias de terror. Que yo no le recomendaría absolutamente a nadie que se animara a hacer eso. De verdad, lo que pasa a esta gente es ridículamente terrorífico. Entonces, y yo sé que la necesidad es muy grande, yo sé que muchas veces la gente piensa que no tiene otras alternativas, pero sinceramente eso no es una alternativa. En este momento, solamente llegar a la frontera es el principio para mucha gente, es el principio de un vía crucis. Porque otra vez, la frontera, al menos del lado mexicano, es tremendamente peligrosa, ¿no? Y estamos hablando que se dice, y yo lo creo también, que es el narco quien maneja eso. Entonces, imagínate, estás saliendo de un país peligroso para meterte en medio de las operaciones de un cartel. Entonces, no sé, yo siento que esas personas deben de considerarlo, y sobre todo si tienen hijos. Eso es muy, muy importante. Porque al final de cuentas, los hijos muchas veces pagan por los pecados de los padres, y una decisión de esa naturaleza es muy, muy fuerte. Entonces, yo jamás recomendaría a alguien que hiciera eso considerando lo que yo he escuchado en mi oficina.
Y si alguien desea comunicarte contigo, hacerte alguna pregunta, Javier, ¿cómo te pueden contactar? Sí, bueno, si escriben, bueno, por una de nuestras redes, Montano Miranda Law, Montano Miranda Law, o también si escriben la palabra Houston, a las personas que quieran atender nuestro evento gratuito en Houston, o también ponen la palabra asesoría o consulta, nosotros los podemos contactar y así poder agendar una entrevista con nosotros. Las entrevistas las hago yo, y eso es bien importante. Mi oficina la manejo yo y los consejos legales de mi oficina los hago, salen de mi boca, nadie más. Que eso también es importante, es algo que es algo que se debe considerar cuando estás contratando a alguien. El que sea el abogado quien te está dando el consejo legal y no el asistente del asistente del asistente, que lamentablemente pues no tiene las bases para hacerlo. Si va a ser así, pues igual estás contratando a un paralegal. Montano Miranda Love, Law, W. en Instagram. Así es. Bueno, muchas gracias, Javier Montano Miranda, por esta entrevista y a ustedes que nos acompañaron en estos 36 minutos de entrevista. Deben decir que deben buscar y compartir esta información en nuestros canales de YouTube, Instagram y X. Y además, esta entrevista también tendrá una versión en nuestra página web elpitazo.net. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la audiencia. Nos seguiremos viendo el miércoles. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Igual. El miércoles tendremos otra entrevista muy pendiente por allí porque ya estaremos informando. Igual el jueves. Hasta luego.